Lo que encontré en la finca de mi tío, 7 secretos oscuros que aún perturban. La niebla se arrastraba por el suelo como un manto de secretos antiguos, mientras Juan se acercaba a la puerta de la finca de su tío. Aquella vieja casa, con sus paredes descascaradas y ventanas cubiertas de telarañas, parecía respirar una atmósfera densa, cargada de misterio. Al abrir la puerta, un chirrido agudo resonó como un grito de advertencia. Era como si la finca le dijera que no entrara. Pero la curiosidad ganó. El primer secreto estaba ahí mismo, una fotografía de su tío, rodeado de hombres con miradas sombrías y sonrisas inquietantes. En el fondo, una sombra se movía, casi indescifrable. Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Así era su vida?, se preguntó, mientras una sensación de calamidad se apoderaba de él. El segundo secreto fue una puerta entreabierta en el sótano que crujía como si estuviera viva. El aire frío y húmedo invitaba al miedo. «No vayas», le gritaba una voz interna, pero Juan, empecinado, vio un destello, un viejo diario lleno de dibujos extraños y anotaciones sobre rituales oscuros. Un párrafo resaltaba: «No mires hacia atrás. Algo acecha en las sombras». ¿Qué sombra? El corazón de Juan palpitaba con más fuerza. A medida que se adentraba más, el olor de la humedad se mezclaba con un rastro de algo putrefacto. En su interior, una lucha crecía, cada descubrimiento traía más inquietud. Por un momento, sintió una presencia, algo observándolo. ¿Y si no estaba solo? Su cabeza daba vueltas mientras las paredes parecían cerrarse. El sudor le caía por la frente y, aún así, descubrió un tercer secreto, un pequeño altar escondido bajo una tabla suelta. Velas derretidas, muñecos de trapo, todo apuntaba a algo siniestro. ¿Qué había hecho su tío realmente en esta finca? La mezcla de curiosidad y terror era una droga que lo mantenía pegado al suelo. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. De repente, un ruido sordo rompió el silencio, como si algo estuviera golpeando las paredes. La adrenalina surtía efecto. Juan respiró hondo. Al acercarse a la fuente del ruido, se encontró con un pasadizo oscuro que no había visto antes. La oscuridad parecía llamarlo, y, aunque su instinto le decía que retrocediera, la adrenalina lo impulsó hacia adelante. ¿Qué horrible verdad se escondía en el interior? ¿Cuáles serían los secretos que aún quedaban por descubrir? ¿Podría Juan salir de allí con vida? La oscuridad sonreía. El pasadizo se extendía ante Juan como una boca oscura, invitándolo a un mundo donde la luz no osaba entrar. Cada paso que daba resonaba en el silencio sepulcral, una sinfonía de pasos temerosos mezclados con el eco de sus propias dudas. Tenía la sensación de que el aire era más pesado aquí, como si el pasado lo atrapara en un abrazo mortal. En medio de la penumbra, una serie de manchas oscuras en la pared llamaron su atención. Se acercó y, para su horror, se dio cuenta de que eran marcas, como si alguien hubiera dejado un mensaje desgarrador. Eran huellas de manos, pequeñas y grandes, algunas incluso ensangrentadas. Juan tragó saliva, el nudo en su garganta se hacía más fuerte. ¿Qué había sucedido en este lugar? Un crujido lo sacó de su trance. Rápido, giró sobre sus talones, su corazón latiendo como un tambor de guerra. «No está solo», susurró una voz en su cabeza. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral, pero la curiosidad lo mantenía agarrado a la oscuridad. Con un ligero movimiento de su mano, presionó contra la pared para encontrar el camino a seguir. Una tenue luz comenzó a filtrarse desde el fondo del pasadizo. Juan avanzó con pasos cautelosos, la esperanza y el miedo entrelazados en su pecho. Al llegar al final, sus ojos se agrandaron al descubrir una habitación oculta. Las paredes estaban adornadas con extraños símbolos que parecían cobrar vida a medida que la luz danzaba sobre ellos.
En el centro, una mesa de sacrificio de madera oscura ocuparía el espacio, desgastada por el tiempo y la maldad, estaba cubierto de polvo, pero justo al lado, un cuchillo ritual brillaba débilmente, como si esperara ser empuñado otra vez. En ese momento, se dio cuenta de que los secretos de su tío iban mucho más allá de lo que había vislumbrado. Podía sentir una presencia a su lado, algo que pululaba en la penumbra, aguardando el momento perfecto para manifestarse. ¿Qué hiciste, tío?, murmuró Juan, sintiendo un sudor frío en la frente. La respuesta no tardó en llegar cuando, de repente, un eco proveniente del pasillo resonó con una fuerza aterradora. Una figura se dibujó entre las sombras, su rostro oculto tras una capa de oscuridad. La adrenalina subió instantáneamente. Juan se encontró paralizado por el miedo, pero la intriga lo obligó a observar con atención. La silueta parecía moverse con agilidad, girando y acercándose a él. El sudor empapaba su camiseta mientras el extraño levantaba un brazo, señalándole. «Vienes a buscar la verdad, pero algunos secretos están mejor guardados», dijo la figura, su voz grave resonando en el aire. Cada palabra parecía estar cargada de un significado más profundo. La mirada de Juan se aferró al cuchillo. ¿Debería enfrentarlo? La próxima revelación definitivamente lo marcaría de por vida. Un grito ahogado resonó en su mente, un aviso de que no estaba preparado. Pero algo en su interior ardía, necesitaba saber. Sin pensar, Juan dio un paso adelante, desafiando la oscuridad. La figura se detuvo, como sorprendida. Y entonces, una risa escalofriante llenó el aire, sacudiendo los cimientos del lugar. Has decidido entrar en un juego que no comprendes, niño. Pero ya es demasiado tarde para retroceder. Con el corazón en la garganta y una nueva incertidumbre apretando su pecho, Juan sintió que el suelo comenzaba a temblar. La oscuridad que una vez había amado, ahora parecía amenazar su existencia. La finca de su tío ya no era solo un refugio del pasado, se convertía en una trampa mortal. Justo cuando la figura avanzaba hacia él, Juan se dio cuenta de que no tenía salida. ¿Sería este el final de su búsqueda, o un nuevo comienzo lleno de horror y revelaciones? La niebla de la finca lo abrazaba cada vez más fuerte, y la sonrisa oscura en el pasillo prometía algo mucho más inquietante. ¿Qué pasaría si no era la única vida en juego? ¿Qué destino le esperaba mientras la risa resonaba a su alrededor, cada vez más cercana? La figura en el umbral parecía ganar forma, desdibujándose en la penumbra. La risa resonaba como un eco lejano, arrastrando consigo el aliento de Juan. El cuchillo ritual brillaba tentador en la mesa, pero su instinto le gritaba que no lo tocara. De pronto, la figura extendió sus dedos huesudos, un gesto que provocó un escalofrío helado en la espina de Juan. ¿No lo entiendes, niño? Aquí, donde la razón fracasa, la oscuridad florece, resonó la voz oscura. Juan sintió un nudo en su estómago. Detrás de la menacing figura, el pasillo parecía alargarse y retorcerse, como si la casa misma estuviera respirando. Era una trampa, una prisión hecha de secretos y antiguos rituales. Tu tío ha llamado a fuerzas que tú ni imaginas, continuó la figura, dando un paso al frente. Juan se dio cuenta de que, aunque la sombra era aterradora, algo en su mirada le decía que había más. Parecía atormentado. ¿Qué fuerzas? ¿Qué hiciste con él? Juan gritó, su voz resonando en el aire pesado. Era el primer indicio de desafío que sentía fluir por sus venas. La figura sonrió, y un rayo de luz iluminó el rostro cadavérico. Podría ser su tío, pero despojado de la vida que una vez conoció. La figura extendió la mano, y las sombras se envolvieron a su alrededor como serpientes. Él buscó el poder, como todos los que han venido antes que tú. Pero el poder tiene un precio, y él no estaba listo para pagarlo. Juan luchaba con su propia confusión. La incertidumbre lo atenazaba, pero no podía dejar que el miedo lo dominara. Dame una respuesta clara. ¿Qué le pasó a mi tío?, preguntó, su voz temblando menos ahora. Lo que perdió es lo que tú debes encontrar. Mira a tu alrededor. La figura parecía dispersarse en su propia negrura. A su alrededor, los símbolos en las paredes comenzaron a moverse, formando una narrativa ancestral que evocaba sacrificios y rituales que chillaban desde lo más profundo de la historia.
Sudor corría por su frente mientras Juan intentaba absorber la realidad aterradora que lo rodeaba. Aquellos símbolos podían contener claves, respuestas que iluminarían la oscuridad en la que estaba atrapado. Se acercó al mural, cada símbolo reverberando en su mente, casi como una canción olvidada. Justo en el centro, un símbolo resplandecía con mayor intensidad, parecía llamarlo, la figura volvió a aparecer, más cerca esta vez. No tienes idea de lo que haces. El pasado no se repite solo en la memoria, el ciclo es perpetuo. Desatarás algo más grande que tú. Juan miró el símbolo, sintió el tirón de su propio destino. El cuchillo brillaba con fuerza bajo la tenue luz, como si esperara su decisión. Las palabras de la figura resonaban en su cabeza. En el fondo, una verdad se desplegaba, nadie había escapado del legado de su tío, esa elección lo quemaba por dentro. Desatar el poder oculto o rechazarlo y alejarse de ese oscuro legado. Pero al tomar ese conocimiento, ¿podría salvar a su tío, o condenarse a sí mismo? Era el dilema que lo mantenía erguido, atrapado entre el deseo de revertir el daño y el miedo a abrir la caja de Pandora. Debes hacer tu elección, Juan, susurró la figura, y al instante, todo quedó en silencio. Los símbolos cesaron su movimiento, y el aire se volvió espeso como la niebla que acompañaba los secretos de la casa. Caminó lentamente hacia el símbolo, sintiendo que la importancia de cada paso podía alterar su futuro. Pero justo cuando extendió la mano, un grito desgarrador resonó a través de las paredes, haciendo que el suelo retumbara bajo sus pies. «¡No lo hagas!», gritó una voz familiar, profunda y desgarradora. Era la voz de su madre, y en ese instante Juan comprendió que la verdad era más compleja de lo que había imaginado. ¿Era el destino de su familia la clave para salvar a su tío? Y, lo más atemorizante, ¿qué otros secretos oscuros se desatarían si decidía continuar? La niebla de la finca se espesaba, prometiendo respuestas y más preguntas. Juan se detuvo en seco, la mano suspendida en el aire. El eco de la voz de su madre reverberaba como un trueno, y la luz del símbolo comenzó a parpadear, como si contuviera el aliento. La figura en la penumbra se erguía, imperturbable, mientras el aire se hacía más denso, a punto de explotar. «Vas a provocar la ruina, muchacho», advirtió la figura, con un tono que helaba la sangre. Juan sintió como una ola de pánico invadía su pecho, pero no podía permitirse retroceder. La necesidad de proteger a su madre y a su tío se entrelazaba con un deseo creciente de conocer la verdad. «¿Por qué te preocupa tanto lo que haga?», desafió Juan, sintiendo que la valentía crecía en él. «¿Qué te hizo mi tío realmente?». Él era un soñador, un hombre que ansía lo que no puede poseer, contestó la figura, su mirada intensificándose. «Pero los sueños tienen un precio». Él escapó, pero no por mucho tiempo. Juan frunció el ceño, cada palabra lo llenaba de confusión. ¿Escapó de qué? ¿Dónde está él ahora? La desesperación en su voz era palpable, resonando en la habitación oscura. La figura proyectó una sombra ominosa mientras empezaba a interpretar un antiguo ritual. Las palabras fluyeron como un murmullo que se mezclaba con el viento, formando un cántico en un idioma olvidado. A medida que el sonido crecía, las paredes vibraban, y los símbolos en su entorno se iluminaban aún más, danzando al ritmo de una canción cargada de advertencias. Juan apretó los ojos, tratando de comprender el mensaje oculto. ¿Qué significaban esos símbolos, y cómo se conectaban con su destino? Era como si cada línea y cada figura contaran una historia ancestral, alertándolo de los peligros de entrar en territorio desconocido. Las visiones de sombras alargadas y figuras espectrales llenaban su mente. «No puedes permitir que el pasado te consuma», dijo la figura, con una mezcla de amenaza y tristeza. «Pero es tu elección, Juan. La oscuridad que desatarás no solo arañará tu alma, sino que secará la energía de quienes amas». Tomando una decisión audaz, Juan se giró hacia el símbolo brillante, su corazón palpitando en sus oídos. «Puede que no sea el único afectado, pero tengo que intentarlo. Debo ayudar a mi tío». El silencio se rompió con otro grito desgarrador, esta vez más profundo, como un eco de agonía. «Juan, no». Era la voz de su madre,
un grito que podía desgarrar el mismo tejido del tiempo. El cuchillo ritual en la mesa brilló intensamente, como si supiera que su destino estaba a punto de ser desempeñado. La figura retrocedió, dispersándose como un humo que se disipa. Las decisiones que tomes hoy sellarán el destino de generaciones. Las palabras se deslizaron en la mente de Juan, llenándolo de una mezcla de angustia y determinación. Con el miedo a sus espaldas, extendió la mano, sintiendo el frío metal. En ese momento, una brisa helada recorrió la sala, como si la casa misma exhalara un último aviso. Juan, cuidado, gritó su madre, pero ya era demasiado tarde. Mientras el cuchillo tocaba la superficie del símbolo, una explosión de luz cegadora iluminó todo a su alrededor. La casa tembló, y la tierra bajo sus pies pareció abrirse, revelando abismos ocultos. ¿Cuál sería el precio a pagar por su curiosidad, y cuán profundo lo llevaría esa elección hacia el abismo de la verdad? Se encontró flotando entre la vida y la muerte, atrapado en una red de secretos que llenaban el aire, el peso de sus decisiones comenzando a presionar sobre su pecho. Había liberado algo que jamás debería haber sido despertado. En el instante en que la luz comenzó a desvanecerse, Juan se dio cuenta de que todo había cambiado. Y en ese momento, una reflexión oscura emergió en su mente. Había algo más bajo la superficie, algo que su familia había mantenido oculto por generaciones. Silencio. La niebla envolvía el lugar, pero una risa distante resonaba desde las profundidades de la casa, burlándose de su decisión. ¿Qué horrores le esperaban en las profundidades de su propia familia? La respuesta estaba más cerca de lo que sospechaba. Un instante. Solo un instante transcurrió, pero para Juan, ese lapso se sintió eterno. La casa había dejado de temblar, y la luz que lo envolvía comenzó a desvanecerse, dejando solo un eco tenue de lo que había sido. Abrió los ojos lentamente, sintiendo que ya no estaba en su hogar, sino en un lugar extraño y distorsionado, donde las sombras parecían cobrar vida propia. El aire era espeso, palpablemente cargado con un miedo surrealista. Miró alrededor, buscando un ancla a la realidad. Se encontraba en un laberinto de oscuridad y murmullos indescifrables. Reconoció algunos símbolos que pulsaban débilmente en las paredes, un lenguaje que su tío había estudiado sin descanso. Pero no pudo evitar sentir que los símbolos ahora parecían burlarse de él. Esto no puede ser real, murmuró, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Justo cuando su pánico comenzaba a crecer, una figura se acercó, esta vez diferente a la anterior. Era un hombre de rostro pálido, con ojos que brillaban como llamas. Bienvenido, Juan, dijo con una voz suave como un susurro y afilada como un cuchillo. Te hemos estado esperando. ¿Quiénes son ustedes? Repuso Juan, sintiendo su valentía tambalearse. Las historias que su madre le contaba sobre su familia siempre estaban salpicadas de misterio, pero nunca imaginó que se conectaban con seres tan ajenos a lo que consideraba humano. Los guardianes, respondió el hombre, una sonrisa helada dibujada en sus labios. Nosotros preservamos el legado, todas esas verdades que han quedado enterradas. Tu tío fue uno de nosotros, pero su ambición lo llevó a un destino oscuro. Y ahora, tú estás en su lugar. Juan dio un paso atrás, su mente apresurándose a procesar las palabras. ¿En su lugar? No. Yo no quiero ser parte de esto. Solo quiero encontrarlo. La desesperación llenaba su pecho, y comenzaba a temer que su decisión lo hubiera arrastrado a un infierno del cual no podría escapar. Pero has liberado fuerzas que no comprendes, dijo el guardián, avanzando, dejando un rastro de sombras. Tu decisión fue el primero de muchos ingredientes en un hechizo antiguo. Y cada elección que hagas a partir de ahora tiene el poder de cambiarlo todo. La sangre llama a la sangre y el precio, Juan, será uno que jamás imaginaste. Con cada palabra, una imagen aterradora se formaba en la mente de Juan. Su familia había guardado secretos, pero jamás imaginó que su historia estuviera atada a un linaje de magia oscura. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, pero su voz temblaba, reflejando la incredulidad de su situación. Eres el último eslabón, la última oportunidad para redimir o condenar a tu línea sanguínea, respondió el guardián, su mirada penetrante. Pero debes elegir sabiamente. Existen pasajes deslustrados que llevan hacia la oscuridad.
te damos la oportunidad de confrontar lo que se ha ocultado, de desentrañar la verdad. Será un camino peligroso, pero tendrás aliados. Aunque, te advertimos, no todos son de confianza. Las palabras reverberaron en la mente de Juan, encendiendo una chispa de esperanza en medio de la desesperación. ¿Podría su elección conducir a un rescate para su tío? La idea de dejarlo atrapado en un limbo lo aterrorizaba. Sígueme, dijo el guardián, girándose para adentrarse en la oscuridad. Pero recuerda, cada paso que des podría poner en peligro a aquellos que amas. El aire a su alrededor se tornó denso, como un manto que absorbía cada quejido del pasado, al tiempo que Juan dudaba. ¿Avanzar hacia lo desconocido o dar la espalda a su familia? Finalmente, su instinto lo empujó a seguir al guardián. La risa lejana resonaba de nuevo, pero esta vez, con ecos de advertencia. Una pregunta crucial explotó en su mente: ¿qué secretos había arrastrado consigo su familia a lo largo de los años, y qué puntos de no retorno había cruzado al decidir seguir aquel paso? La oscuridad parecía reírse de su decisión y la verdad aún permanecía oculta entre sombras amenazantes. En el fondo, Juan sabía que no había vuelta atrás. La elección había sido hecha, y ahora, su destino estaba entrelazado con los oscuros secretos de su familia. Un nuevo temor se encendió: si su sangre estaba marcada, ¿qué oscuros poderes latentes podrían aguardar su despertar? ¿Era verdad lo que su madre le dijo sobre las consecuencias de los secretos familiares, o simplemente un mito para protegerlo de la realidad? La confusión lo consumía mientras se aventuraba más allá de la luz, hacia lo desconocido. En un rincón tenebroso de su alma, ahora comprendía: descubrir la verdad podía arruinarlo todo y la oscuridad que había despertado comenzaba a tomar forma. Juan avanzó tras el guardián, sintiendo que cada paso lo arrastraba más hacia un abismo insondable. El frío lo envolvía como un abrazo helado, y el aire pesado parecía empujarlo hacia adelante, consumiendo sus dudas y creencias. A medida que caminaba, los símbolos en las paredes comenzaron a cobrar vida. Brillaban con fuerza, de colores vibrantes que cambiaban al compás de sus propios latidos. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, tratando de encontrar un hilo de lógica en el caos que lo rodeaba. Concentrarse en el presente es esencial, respondió el guardián, con una calma inquietante. Cada uno de estos símbolos es un recuerdo. Un eco de lo que fue y un reflejo de lo que podría ser. Cada paso trae sus propias respuestas, Juan. Pero, ¿respuestas para qué? ¿Qué necesito saber? La desesperación apretaba su pecho y su voz temblaba. La incertidumbre se hacía pesada, como una sombra que hablaba en susurros, instándolo a detenerse, a no avanzar. Sin embargo, la idea de dejar a su tío en la oscuridad lo mantenía en movimiento. Las verdades que buscas están más allá de lo que parece. Tienes que aceptar las partes de ti mismo que no entiendes, insistió el guardián, mientras el luminoso sendero se bifurcaba ante ellos, como un laberinto de múltiples vías. Juan sintió su corazón latir con fuerza. Cada bifurcación representaba una elección, una decisión que caso por caso podría sellar su destino o el de su familia. No podía permitir que su miedo lo paralizara. Respiró hondo y, cuando se encontró ante ambas opciones, optó por la derecha, donde los símbolos pulsaban con una intensidad mayor. El guardián lo siguió, el eco de sus pasos resonando en un silencio profundo. Aquí es donde se guarda la verdad más oscura, advirtió el hombre, su voz cargando un tono que Juan no podía discernir. ¿Estás seguro de que desea seguir adelante? Soy el único que puede rescatarlo. No tengo otra opción, respondió Juan con determinación, incluso cuando su estómago se retorcía de ansiedad. El pasillo se cerró tras ellos, la luz menguando hasta que solo les quedó un tenue destello. Juan se detuvo. ¿Qué era esa sensación que se arrastraba como una niebla entre sus pensamientos? ¿Qué pasará si no puedo manejarlo? ¿Si estas sombras me devoran? Su voz era un susurro, y la vulnerabilidad lo asustaba. Eso lo decides tú, dijo el guardián, acercándose. La sombra puede ser tanto un enemigo como un aliado. Debes aprender a navegar en la oscuridad antes de descubrir lo que verdaderamente eres. Las palabras se repitieron en su mente, un mantra veloz que chocaba al ritmo de su pulso. A medida que avanzaban,
La luz comenzaba a desprenderse definitivamente, dejando solo susurros flotando en el aire que llevaban acusaciones y anhelos olvidados. De repente, una puerta, de madera roja profusamente decorada, apareció ante ellos. Su superficie tenía una extraña textura, como si estuviera viva, y resonaba con pulsaciones que se sentían en todo el cuerpo de Juan. Esto no es solo una puerta, es un umbral, explicó el guardián, con un aire de solemnidad. Lo que encuentres al otro lado puede cambiar radicalmente tu percepción de la familia, de la historia y de ti mismo. La lucha interna creció. La curiosidad y el miedo batallaban en su interior. ¿Estaba preparado para enfrentar los secretos que su familia había mantenido ocultos? Cada fibra de su ser le gritaba que había algo oscuro y potente en el que debía ser enfrentado. Finalmente, con un giro del pomo, la puerta se abrió de par en par, revelando un mundo azulado y repleto de sombras danzantes. Aún así, el eco de la risa retumbaba en la distancia, llamándolo a cruzar. Y en ese momento, una pregunta se convirtió en un grito en su mente, que tan profundo era el abismo familiar del que provenía. Con un último aliento, Juan dio un paso hacia lo desconocido, sintiendo que cada sombra era una pieza de un rompecabezas que había estado armado durante generaciones. Podría ser el héroe de su propia historia, o simplemente sería un peón en un juego de ¿dimensiones desconocidas? La respuesta aguardaba al otro lado, y la oscuridad se reía de su incertidumbre. La oscuridad lo recibió como un manto fresco, envolviéndolo en un silencio profundo y casi palpable. Juan sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Cada paso que daba sobre el suelo frío resonaba como un eco de su propia duda. ¿Qué había detrás de aquel umbral? ¿Realmente estaba listo para lo que se avecinaba? Las sombras se movían a su alrededor, como pensamientos inquietos, y la risa distante, una risa que parecía alteza burlona, lo seguía, reverberando en las paredes, un recordatorio de que no estaba solo. ¿Qué es este lugar?, preguntó Juan, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba al emitir la pregunta. Es el refugio de secretos olvidados, respondió el guardián, avanzando con una confianza peculiar. Aquí las sombras no solo son oscuridad, también son recuerdos, emociones atrapadas en el tiempo. Todo es parte de un ciclo de naturaleza perversa y hermosa a la vez. La luz apenas iluminaba lo suficiente para revelar una serie de retratos colgados en las paredes, rostros familiares que Juan solo había visto en viejas fotografías. Pero aquí estaban, vivos, mirándolo con ojos penetrantes. Algunos sonreían, otros fruncían el ceño, llenos de pena y reproche. Ciertamente, había historias que él nunca había escuchado. ¿Por qué están aquí? ¿Qué me están diciendo? Cada palabra se le hizo un reto, le costaba procesar su confusión mientras los rostros parecían cobrar vida, como si pudieran hablar, como si quisieran gritarle verdades que habían permanecido sepultadas durante demasiado tiempo. Ellos son parte de ti, como tú de ellos, contestó el guardián, con un tono de voz que era a la vez cálido y sombrío. Debes escucharles. Cada sombra tiene su voz, pero no todas son amables. Algunas son advertencias, otras son el eco de decisiones tomadas, traiciones que atormentan su esencia. Juan sintió un nudo en la garganta. No podía permitir que su miedo lo desbordara. ¿Y si no puedo soportar lo que descubro? ¿Y si no me gusta lo que veo? Es inevitable. La verdad duele, pero solo tú tienes el poder de transformarla. Una luz tenue destelló sobre una figura en el fondo de la habitación. Juan se giró rápidamente, el corazón latiendo con fuerza. Una sombra se alzaba, sólida y penumbrosa, con contornos familiares. Era su tío. La persona que había venido a rescatar. Tío, gritó Juan, un torrente de emociones lo invadió. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no volviste a casa? La figura se desvanecía poco a poco, y su sonrisa se evaporaba en la neblina. Algunas verdades no se pueden escapar, susurró, su voz llena de misterio y dolor. Juan avanzó, pero la sombra se escabulló ante sus dedos, como un sueño que se disipa al despertar. La desesperación lo ahogaba. No. Regresa, gritó Juan, sintiendo que su mundo se tambaleaba. Pero la figura ya no estaba, solo quedó el eco de lo que pudo haber sido. La risa, ahora una cacofonía, resonaba más fuerte.
Este es tu viaje, Juan. Debes desentrañarlo solo, dijo el guardián, su rostro firme. Recuerda, algunas verdades son dolorosas, pero son la clave para liberar a los que amas y a ti mismo. Dando un paso atrás, el guardián dejó que la sombra de Juan lo envolviera. En aquel instante, el brillo de los símbolos en las paredes se intensificó, formando un mapa inquebrantable que parecía guiarlo a un destino. La angustia y la curiosidad se entrelazaban en su mente, debía encontrar a su tío, desentrañar esa maraña de sombras y descubrir la conexión que había entre ellos, su familia. Mientras la risa se convertía en un coro de voces, Juan comprendió que esta odisea apenas comenzaba. Un grito de guerra resonó dentro de él. El tiempo apremiaba. ¿Qué más se escondería entre las sombras de su familia? Cada paso lo acercaba a la verdad, pero también a los peligros ocultos que acechaban en la penumbra. ¿Sería capaz de enfrentarlos todos? En ese momento, una sombra desconocida se deslizó detrás de él, y un susurro helado se oyó en su oído. No todos los secretos deben ser revelados. La oscuridad no solo lo acechaba, sino que también lo llamaba a descubrir un destino que ya había sido escrito mucho antes de que él naciera. Juan sintió una oleada de terror y resolución. La batalla por la verdad había comenzado, y él debía estar listo. Porque en esos oscuros secretos, quizás se escondía la clave de su propia redención. ¿Podría soportar lo que iba a descubrir? Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, como si quisieran apresarlo en una trampa ancestral. Juan respiró hondo, intentando calmar el temblor en sus manos. La risa distante persistía, una mezcla de burla y tristeza. Miró de nuevo el mapa iluminado, sus símbolos danzando ante sus ojos. Todo en él parecía pulsar con vida propia, guiándolo hacia lo desconocido. Era momento de avanzar. Juan siguió los trazos brillantes, cada uno resonando con su familia, cada uno un eco del pasado. Al fondo, se podía ver una puerta, desgastada por el tiempo, pero aún en pie. La mano de Juan tembló mientras se acercaba a ella, el miedo arrastrando sus pasos. El guardián lo observaba con un aire que mezclaba compasión y desesperación. Ten cuidado, Juan. Aquello que está detrás de esa puerta podría cambiarlo todo. Su corazón palpitaba con fuerza, y en un acto de valentía se obligó a abrir la puerta. Al cruzar el umbral, fue recibido por un intenso resplandor que contrastaba con la penumbra del pasillo. La habitación que apareció ante él estaba llena de objetos antiguos, cosas olvidadas que parecían tener vida propia. En el centro, una mesa de madera, cubierta de polvo, estaba decorada con una vela encendida. Su luz parpadeante iluminaba retratos familiares en antiguos marcos. Una sensación de nostalgia lo invadió. Pero en medio de la calidez de esos recuerdos, había algo más, un aire de melancolía pesada que le apretaba el pecho. Él se acercó, observando cada rostro, cada expresión. Se detuvo en una fotografía en particular, una imagen de su madre y su tío sonriendo, pero había algo extraño en sus ojos, una sombra de tristeza que lo asaltó. ¿Qué había detrás de esa sonrisa? ¿Qué les pasó?, murmuró, sintiendo que la habitación lo atrapaba en un contexto que no entendía. De repente, un sonido resonó en la oscuridad detrás de él, un leve susurro, casi inaudible. Juan, la voz temblaba, arrastrando el eco de su nombre como un viento helado. Se giró rápidamente, pero solo las sombras lo observaban, burlonas, como si supieran más de lo que él nunca podría saber. A su lado, en un rincón, un viejo diario llamó su atención. Su corazón se detuvo al reconocer el nombre en la cubierta, el diario de mi madre. Con manos temblorosas, lo abrió. Las hojas amarillentas crujían como si guardaran secretos mejor olvidados. Cada palabra lo seducía, como un hechizo antiguo. Tuvo que partir para protegernos, decía un párrafo desgastado, y el estómago de Juan se apretó. Pero el precio fue alto, y no todos sobrevivieron. De pronto, la atmósfera se tornó escalofriante. El silencio se volvió pesado, y en un instante sintió que el aire se volvía espeso. La risa burlona regresaba, y era más cercana. Algo o alguien lo acechaba. «Sal de ahí, Juan», gritó el guardián, sus ojos brillando con pánico. «No despiertes lo que está dormido». El diario cayó de sus manos, pero ya era tarde. Una sombra oscura surgió del rincón de la habitación, tomando forma y definición.
Juan sintió que su corazón se hundía. ¿Qué eres?, balbució, retrocediendo. Soy el eco de tus decisiones, la sombra respondió, su voz llena de desdén. Soy el pasado que te perseguirá siempre. Su mente estalló en confusión. ¿Esa sombra era su familia, su propia historia devorándolo? La verdad se había revelado, pero a un costo aterrador. ¿Qué más tendría que enfrentar para descubrir el completo significado de la conexión que lo unía a su tío y a su madre? Justo antes de que la sombra pudiera avanzar, un grito desgarrador brotó de las profundidades de la oscuridad. Una figura familiar, una sombra que conocía bien, clamorosa y angustiada. Juan se estremeció. Mamá. La desesperación lo invadió mientras la sombra se preparaba para consumarlo todo. La luz de la vela tembló, y en ese momento crítico, supo que no podía huir. Era su momento, su elección. ¿Podría enfrentar la verdad que había estado evitando toda su vida? ¿O se convertiría en otra sombra perdida, atrapada en los ecos del tiempo? La lucha apenas comenzaba, y él debía estar listo para enfrentar no solo su destino, sino también el oscuro legado de su familia. Lo que iba a descubrir ya no solo implicaba a su tío, sino a un legado familiar que lo marcaría para siempre. ¿Sería capaz de enfrentar la sombra que lo reclamaba? La sombra se acercaba, su presencia fría envolviendo a Juan como una niebla densa. El aire se tornaba pesadamente electrificado, un nudo en el estómago le advertía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría su vida para siempre. En ese instante, no había vuelta atrás. Mamá, gritó, su voz resonando en la habitación como un eco desesperado. La sombra se detuvo, titubeando, como si la llamada hubiera hecho una pausa en su avance. Juan sintió que la esperanza se encendía en su pecho, pero la figura oscura reaccionó de inmediato, distorsionando sus contornos hasta convertirse en una representación espeluznante de sufrimiento. ¿Por qué la llamas?, inquirió la sombra, su voz ahora un susurro. Ella no puede salvarte, Juan. Tienes que enfrentarte a lo que has supuesto que no existía. Juan miró a su alrededor, las fotos en las paredes, los recuerdos que ahora parecían contener un hálito de vida, eran testigos de su sufrimiento. ¿Qué sucedió?, preguntó, su voz temblando. ¿Por qué se fue? ¿Qué precio pagó? La sombra se quedó en silencio un momento, como si recapitulara las memorias que fluían de su esencia. Cada familia tiene secretos, Juan, y algunos son tan oscuros que el alma se quiebra al conocerlos, como ese diario que dejarás caer, lleno de verdades que nunca quisiste leer. Aquello que creías que era amor resultó ser una cárcel. La risa burlona resonó nuevamente, esta vez en una tarantela de voces, su madre y su tío se mezclaban en un cántico melancólico. Juan sintió que el pánico lo oprimía. No, no puedes hacer esto. ¿Por qué me haces esto?, suplicó, sintiendo que su corazón se convertía en plomo. Porque tu legado está atado al dolor de aquellos que amaste. Es momento de que enfrentes la luz y su sombra. ¿Quieres realmente saber qué ocultaron de ti? En ese instante, un susurro pavoroso llegó a su oído, como un soplo helado: Juan, si decides no actuar, tu familia quedará atrapada en la eternidad de sus secretos. Al escuchar esto, el guardián se abalanzó hacia él, pero la sombra reaccionó con un movimiento veloz, interceptando su camino. No. No puedes interferir, bramó la sombra, sus ojos centelleando como carbones encendidos. Deja que este niño descubra que es ser parte de un legado maldito. El guardián retrocedió, su rostro un mapa de angustia. Juan, escúchame, no es el momento. Debes salir de aquí, no dejas que la oscuridad hable por ti. Juan, atrapado entre el guardián y esta ente espectral, sintió que la presión se intensificaba. Su mente corría en círculos, preguntas colisionaban unas con otras. Necesitaba respuestas y, a la vez, temía lo que pudiera descubrir. Quiero saber, dijo finalmente, su voz más firme de lo que se sentía. Si lo que hay en el diario puede darme la paz que necesito para salir de aquí, entonces muéstrame. La sombra sonrió, su rostro adoptando una expresión que congeló la sangre en las venas de Juan. ¿Aceptas el desafío, entonces? Prepárate, porque todas las verdades serán reveladas y los ecos del pasado no quedarán en silencio. De pronto, el ambiente cambió.
Las luces comenzaron a oscilar descontroladamente, como si el universo mismo empezara a romperse, y la vela en la mesa chisporroteó al borde de la extinción. Antes de que Juan pudiese entender qué estaba sucediendo, empezó a caer, como si el suelo se estuviera disolviendo bajo sus pies. En un giro de desesperación, extendió una mano hacia el guardián. «¡Ayúdame!». Pero era un momento perdido. La sombra lo absorbió en un torbellino de recuerdos y gritos, mientras la imagen del diario de su madre se desvanecía en su mente, llevándolo hacia un abismo de revelaciones oscuras. En la penumbra, el guardián gritó: «El tiempo se agota, Juan». Y justo antes de que la sombra pudiera tragárselo por completo, una luz inesperada estalló en el centro de la habitación. ¿Qué verdad estaba por revelarse en ese estallido de luz? Aceptarían unos secretos que podrían cambiar no solo el destino de Juan, sino también el de su familia y su legado. El tiempo se contraía mientras la oscuridad lo reclamaba, y la batalla por su alma apenas comenzaba. La luz estalló con una intensidad cegadora, iluminando la habitación con un resplandor tan puro que incluso las sombras se retiraron, arañando el aire. Juan sintió como el peso del miedo se deslizaba de sus hombros, reemplazado por un aguijón de curiosidad. La sombra, que antes parecía omnipresente, ahora titubeaba, su figura distorsionándose como un espejismo. Cada grito y murmullo se desvanecía, dejando solo el pulso de la luz centelleante que danzaba ante él. «Juan», gritó el guardián, su voz resonando con un eco renovado. «Este es tu momento. Debes abrazar la verdad, no temerla». Con el corazón latiendo ferozmente, Juan dio un paso al frente. El abismo de las revelaciones lo rodeaba, y una oleada de determinación lo empujó hacia la luz. «¿Qué ocultó mi familia realmente?». Su voz, aunque temblorosa, resonó con fuerza, desafiando la sombra y exigiendo respuestas, y entonces, la luz comenzó a revelar visiones. Escenas del pasado emergieron como hologramas, contagiando su mente con recuerdos fervorosos. Entre ellos, vio a su madre, risas y lágrimas desgarradas entrelazadas, mientras un ritual se desenvolvía en el aire. La habitación latía con diáfanas imágenes de tradiciones ancestrales, su madre invocando la fuerza de una línea familiar marcada por oscuros secretos. De pronto, una figura conocida emergió en esas imágenes, su tío, revestido de seriedad, trazando círculos en la tierra, murmurando palabras en lenguas olvidadas. La ambición mezclada con desesperación brillaba en sus ojos. Él buscó poder, Juan. Pero ese poder tenía un precio, resonó la voz de la sombra en la penumbra, convertida en eco distante. ¿Qué precio?». Juan exclamó, consciente de que la clave de su pasado estaba ante él. La luz seguía brillando, pero en su mente una oscuridad se acumulaba, alimentada por preguntas que exigían respuesta. «Perdió su humanidad por saciar su sed de control», contestó la sombra, su voz sombría mutando lentamente. «La ambición puede cegar, Juan. Te arrastra a un abismo sin final». La luz vibró, trayendo visiones más nítidas, revelando la crisis que se había desatado en su familia. Cada noche de rituales, cada susurro de conjuros, cada lágrima derramada habían construido un ciclo de dolor que ahora lo invadía. En cada imagen, sentía la angustia de su madre por haber creado una fractura entre sus seres queridos, forzando decisiones que pesaban como cadenas en su alma. En un destello de claridad, Juan vio el último sacrificio de su madre, abandonando todo para proteger a su familia, una elección que su corazón anhelaba, pero que su identidad nunca podría aceptar. No podía dejarlos caer. Gritó, lágrimas surcando su rostro. «No puedo dejar que eso se repita». Juan se giró hacia el guardián. «¿Cómo puedo detenerlo? ¿Cómo puedo salvar a mi familia?». «Con una elección», respondió éste, intensificando su mirada. «El poder que buscan es tuyo. Pero entregarlo es el verdadero sacrificio. Al enfrentarte a tus miedos, puedes romper la maldición que ha apresado a tu familia». La luz se expandió, envolviendo a Juan y empujándolo hacia la figura oscura que titubeaba. «No puedes mantenerme fuera, Juan. Formo parte de ti», dijo la sombra, ahora vacilante. «Detente antes de que sea demasiado tarde». La mirada entre ambos resonó. Juan sintió el abismo que los unía, el miedo a fracasar, el deseo de redención y el legado de errores que amenazaban con consumirlo todo.
Con resolución ardiente, se acercó, decidido a enfrentar su verdad. Tengo que liberarme. No voy a ser otra víctima. El aire se tornó eléctrico. Las imágenes de su familia danzaban ante él, y la luz estalló en un estruendo místico. Sin más que un susurro en su mente, sintió el eco de sus antepasados recordándole que el amor verdadero llevaba consigo la condena del sacrificio. La elección final lo aguardaba. Con un grito que resonó como un trueno, Juan movió su mano hacia la oscuridad, sintiendo cómo se desgastaba la frontera entre ellos. Te rechazo. No serás mi destino. En el ímpetu de su propuesta, vio un resplandor en los ojos de la sombra, no de odio, sino de entendimiento profundo, como si un río de emociones olvidar sus heridas, y entonces, la luz fulgurante se disparó, rompiendo el espacio, envolviendo tanto a Juan como a la sombra. Con cada grito de liberación, unión y desgarro, el ciclo ancestral se disolvía, reemplazándolo con un nuevo comienzo, donde los secretos ya no pesaban como cadenas. Al abrir los ojos, Juan se encontró de pie en la antigua finca, los ecos del ritual se desvanecían con la brisa suave. Allí estaban las fotos en la pared, pero ahora, las sonrisas eran genuinas, libres del lastre de antiguas promesas. Su madre apareció ante él, su rostro iluminado, y su corazón se llenó de esperanza. Has hecho lo correcto, hijo, susurró su madre, fundiéndose con él en un abrazo que no solo sanaba, sino que fortalecía. La luz ha triunfado sobre la oscuridad, murmuró el guardián a su lado, con una sonrisa en su rostro. Tus elecciones darán forma a un nuevo legado. Con el corazón ligero y una nueva comprensión, Juan sabía que su historia no solo era un eco de lo que había sido, sino un brillante faro de esperanza para lo que podría ser. La lucha había valido la pena, y su familia, finalmente, podía encontrar la paz, y aquí viene el llamado a la acción. Si te ha emocionado este final, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No te quiero perder en las próximas historias exclusivas que están en camino. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más gente pueda disfrutar de estas aventuras. Y no olvides comentar con tus reacciones y teorías sobre el final. Tu participación es fundamental. Y, si conoces a 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, compárteles instantáneamente este video. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.